Cuando hoy escuchamos el sonido de las sirenas en las ciudades modernas de Oriente Medio, o vemos el rastro de los proyectiles surcando el cielo nocturno, solemos pensar en política, petróleo o estrategias militares. Sin embargo, para entender la verdadera raíz de esta tensión que parece no tener fin, no hay que mirar los mapas actuales, sino los cimientos de una casa familiar de hace 4000 años. Lo que hoy domina los informativos del mundo entero es, en esencia, el capítulo más reciente de una fractura que comenzó con un hombre, dos mujeres y una decisión tomada bajo la presión de la desesperación. Todo empezó en la antigua Mesopotamia, en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, situada en lo que hoy conocemos como el sur de Irak. Allí vivía un hombre llamado Abraham junto a su esposa, Sara. Llevaban una vida acomodada, rodeados de posesiones y prestigio social, pero cargaban con un peso que en aquella época era una tragedia personal y social. No tenían hijos. Sara era estéril y el tiempo se les escapaba entre las manos. En ese contexto, Abraham recibió un llamado que cambiaría la historia de la humanidad. Una voz le ordenó abandonar su tierra, sus parientes y la seguridad de su hogar, para dirigirse a un lugar desconocido. La promesa que acompañaba este viaje era asombrosa. Se le aseguró que se convertiría en una gran nación, que su descendencia sería incontable, y que a través de él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Pero para un hombre de 75 años cuya esposa no podía concebir, aquella promesa sonaba a una imposibilidad biológica. Abraham y Sara se pusieron en marcha. Cruzaron desiertos y valles hasta llegar a Canaán. Allí, entre encinas y altares de piedra, la promesa se repitió. Dios le pidió a Abraham que saliera de su tienda y mirara el cielo estrellado. Le dijo que intentara contar las estrellas, porque así de numerosa sería su descendencia. Abraham creyó. Pero los años seguían pasando sin que nada ocurriera. 5 años se convirtieron en 10. La fe empezó a chocar frontalmente con la realidad de la vejez. Fue entonces cuando la paciencia se agotó y dio paso a la lógica humana. Sara, viendo que sus días de fertilidad habían terminado, propuso una solución que en aquel entonces era legal y común en el antiguo Oriente Medio. Tenía a su servicio a una joven egipcia llamada Agar. Siguiendo las costumbres de la época, Sara le pidió a su marido que tomara a la sierva para tener un hijo a través de ella. Legalmente, el niño nacido de esa unión sería considerado hijo de la esposa legítima. Abraham aceptó. No hubo largas discusiones ni consultas. Simplemente atendió a la propuesta de su mujer para intentar ayudar a que la promesa se cumpliera por sus propios medios. Pero en el momento en que Agar quedó embarazada, la paz de aquel hogar se desintegró. La joven egipcia, al sentirse madre del futuro heredero, empezó a mirar a Sara con desprecio. La jerarquía de la casa se invirtió, y el resentimiento floreció en el corazón de Sara. Lo que siguió fue una serie de reproches y dureza. Sara, arrepentida de su propia idea, trató a Agar con tal severidad que la joven, aún estando embarazada, huyó al desierto. Allí, sola y sin recursos junto a una fuente de agua, la mujer egipcia experimentó algo inaudito. Un mensajero celestial la encontró y le dio instrucciones de regresar y someterse, pero también le entregó una promesa propia. Su hijo se llamaría Ismael, y también daría origen a una multitud de descendientes. Sin embargo, el mensaje incluía una advertencia sombría. Ismael sería un hombre de carácter indomable, alguien cuya mano estaría contra todos, y que viviría en constante fricción con sus parientes. Agar regresó y dio a luz a Ismael. Durante 13 años, aquel niño fue el único hijo de Abraham. Creció bajo la sombra de las tiendas de su padre, aprendiendo el oficio de los pastores y asumiendo que él era el heredero de todo. Pero la historia dio un giro inesperado cuando Abraham ya tenía 99 años. Se le anunció que Sara, a sus 90 años, finalmente concebiría un hijo. Aquella noticia fue recibida con risas de asombro e incredulidad. Cuando nació Isaac, la dinámica familiar se volvió insostenible. El banquete de celebración por el destete de Isaac fue el escenario del conflicto final. Sara observó a Ismael, que ya era un adolescente de unos 17 años, burlándose o riéndose del pequeño Isaac. Para ella, aquello fue la gota que colmó el vaso. Exigió que Agar y su hijo fueran expulsados definitivamente. No quería que el hijo de la esclava compartiera la herencia con su hijo Isaac. Para Abraham, esta fue una de las decisiones más dolorosas de su vida. Era un padre obligado a elegir entre sus dos hijos. Al final, con un poco de pan y un odre de agua sobre los hombros de Agar, los despidió al amanecer. Aquella imagen de una madre y un joven caminando hacia la inmensidad del desierto de Beerseba marca el punto de ruptura que todavía hoy define la geopolítica mundial. Ismael y Agar estuvieron a punto de morir de sed. Cuando el agua se terminó, ella dejó al muchacho bajo un arbusto para no verlo morir y se alejó a llorar. Pero la historia de Ismael no terminó allí. Lograron sobrevivir, se establecieron en el desierto y el joven se convirtió en un experto arquero. Con el tiempo,
Ismael tuvo 12 hijos que se convirtieron en 12 príncipes de tribus nómadas. Estos descendientes se extendieron por la península arábiga y son considerados, según la tradición, los ancestros de los pueblos árabes. Por otro lado, Isaac permaneció en la tierra de la promesa. Sus descendientes, a través de su hijo Jacob, formaron las 12 tribus de Israel. Pasaron por la esclavitud en Egipto, el éxodo, la conquista de ciudades amuralladas y la formación de un reino. Las dos líneas de sangre, nacidas del mismo padre pero separadas por una expulsión traumática, comenzaron a escribir historias paralelas que a menudo se cruzaban en campos de batalla. Es aquí donde entra en juego la complejidad del Irán moderno. Los iraníes, históricamente conocidos como persas, no son árabes ni descienden biológicamente de Ismael. Son un pueblo de origen indoeuropeo con su propia lengua y una cultura milenaria. Durante siglos, la relación entre persas y judíos fue incluso de alianza. Fue un rey persa, Ciro el Grande, quien liberó a los judíos de su cautiverio en Babilonia y les permitió reconstruir su templo en Jerusalén. En los textos antiguos, Ciro es recordado como un libertador y un protector. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente con la expansión del Islam en el siglo VII. Los árabes conquistaron el imperio persa y, con el paso del tiempo, la población adoptó la nueva religión. Al hacerlo, también adoptaron la narrativa sagrada que coloca a Ismael en el centro de la historia y que ve en el linaje de Isaac una fuente de conflicto. La revolución islámica de 1979 transformó a Irán en una teocracia que asumió como propia la causa de los descendientes de Ismael en su lucha contra el Estado judío. De este modo, un conflicto que comenzó en una tienda del desierto entre dos mujeres que no podían convivir, se expandió hasta involucrar a naciones que no estaban originalmente en esa familia. Irán, al posicionarse como el líder espiritual y militar de una facción que rechaza la legitimidad del linaje de Isaac sobre la tierra, ha heredado una herida que tiene 4000 años de antigüedad. Hoy en día, cuando los analistas hablan de programas nucleares, de milicias en el Líbano o de defensa aérea, están describiendo la superficie de un problema mucho más profundo. Lo que hace que este conflicto sea tan difícil de resolver es que para ambas partes no se trata solo de kilómetros cuadrados de tierra o de barriles de petróleo. Se trata de identidad, de primogenitura y de promesas divinas. Es la memoria colectiva de un hijo que fue expulsado al desierto y de otro hijo que nació de un milagro para ocupar su lugar. La tragedia de Abraham es que él amaba a ambos. En el único momento en que los dos hermanos volvieron a verse, según los registros antiguos, fue para enterrar a su padre. Isaac e Ismael, ya hombres adultos y con sus propias familias, se reunieron frente a una cueva para depositar el cuerpo del patriarca junto al de Sara. Fue un momento de tregua silenciosa, pero no de reconciliación. Una vez cumplido el deber filial, cada uno regresó a su territorio y el silencio entre sus descendientes se prolongó durante milenios. Esta historia nos enseña que las grandes catástrofes de la humanidad no siempre son el resultado de una maldad absoluta. A menudo nacen de la impaciencia, de la incapacidad de esperar y de soluciones humanas aplicadas a problemas complejos. Sara quería un hijo, y lo buscó por el camino más rápido. Agar sintió el orgullo legítimo de ser madre. Abraham intentó mantener la paz en su hogar. Ninguno de ellos podía imaginar que sus decisiones cotidianas, sus celos y sus miedos, estarían configurando los titulares de las noticias en el siglo XXI. Actualmente, millones de personas en Israel y en Irán, así como en todo el mundo árabe, viven bajo la sombra de aquella ruptura. Un joven soldado en una frontera o un civil en un refugio son, en cierto modo, herederos de ese odre de agua que se vació en el desierto y de esa risa de incredulidad en una tienda de campaña. La fractura que comenzó con una familia se convirtió en una grieta que divide civilizaciones. Y mientras la narrativa de la exclusión siga siendo más fuerte que la del origen común, la cueva donde reposan Abraham, Sara e Isaac seguirá siendo el testigo mudo de una paz que se perdió hace 4000 años y que el mundo moderno todavía no ha sabido recuperar.